vez delante de la cámara, y esta vez es porque tenemos un fin de semana súper interesante en las instalaciones de Masia Pelarda. Y es que hace unos días se nos ocurrió, hace unos meses mejor dicho, se nos ocurrió hacer un curso exclusivo de conducción Overland y se lo propusimos a los dueños, a la familia de Masia Pelarda, y así lo hemos hecho. Y como podéis ver en estas imágenes, hemos reunido a un montón de vehículos Overland, y aunque el fin de semana no es perfecto de tiempo, creemos que es el tiempo perfecto para aprender todas las nociones básicas y saber qué límite tienen nuestros vehículos Overland y qué límite tenemos nosotros como conductores. Ya sabéis, si no queréis perderos ningún vídeo de nuestro canal, no olvidéis suscribiros, darle a la campanilla y darnos un buen like, y sobre todo suscribiros a nuestras redes sociales. Somos Elisa y Sergio de Mochileros Astutos, bienvenidos a nuestro canal. Porque cuando alguna vez como todo buen curso, empezamos por una parte teórica para poder manejar bien las herramientas, que en este caso son nuestros vehículos. Es conveniente que sepamos la teórica de cómo funcionan las tracciones, los diferenciales, si llevamos caja automática, si llevamos manual, en fin, en cada vehículo es distinto, y es lo que David en la teórica está intentando transmitir a todos los alumnos. Hay dos cursos, el de conducción Overland con vehículos camper y de todoterrenos normales, hay Nissan Terrano, Jeep Wrangler, en fin, hay un poco de todo. Y estamos un poco pues debatiendo todas las diferentes opciones que tiene cada vehículo. Súper importante antes de ponernos en práctica, que eso vendrá después cuando acabemos la teórica. Seguimos. Formación terminada, ahora nos subimos a la furgo y vamos a hacer una demostración, una formación de cómo pasaremos por todos los obstáculos que vamos a hacer. Bueno, vamos con la primera subida. Despacito, esto es lo que los participantes van a hacer después. No sabemos ni siquiera si vamos a subir o no. Nos hemos quedado un poquito. Y sabiendo dónde colocamos las ruedas, pues ha ido un poco mejor la cosa. Bueno, y todos los alumnos ahora mismo están haciendo una vuelta de reconocimiento al circuito para saber los obstáculos que van a pasar. Ya hemos pasado la primera subida y tenemos a David, porque no se les diferencia, porque están todos con capuchita, está lloviendo un montón, tenemos un montón de barro, la situación es bastante complicada, pero aún así estamos haciendo la vuelta. Como ya hemos dicho antes, es un curso como de todoterreno, como también de campers de gran volumen. Entonces está haciendo el otro coche los mismos obstáculos delante de nosotros y nosotros vamos detrás, y cada grupo va pues viendo con el vehículo que ha venido. Y después de comer lo van a hacer, todo lo que estamos haciendo lo van a hacer ellos en su vehículo. Bueno, como alumno es muy importante siempre mirar desde fuera lo que el copiloto nos está diciendo y las indicaciones que nos van dando para saber dónde tenemos que poner las ruedas, para no tocar abajo, para que la tracción sea la correcta, en fin, para muchísimas cosas. Ya estamos subiendo. Nos acaban de decir que paremos porque estamos patinando. Más inercia me han dicho. Pues más inercia. Vamos para allá. No está siendo nada fácil, ¿eh? Voy a salir hacia la... Exacto. Y el segundo escalón, una vez ya subido, ya está. Bueno, pues ya hemos subido un poco como hemos podido. Vale, llegamos ahora a una bajada bastante rota, bastante pronunciada. Ya habéis visto que en el otro lado hemos tenido que subir un poco con inercia. Es una furgoneta que no lleva, como alguna otra, ni ningún tipo de reductora, ningún tipo de bloqueo, ni trasero ni delantero.
Entonces al final pues hemos tenido que subir un poco con inercia y jugar sobre todo mucho con las presiones. Por eso es muy importante llevar una rueda que permita, junto con la llanta, bajar esas presiones. Ahora vamos con la bajada. Aquí sí que nos tienen que indicar bien porque aquí está muy roto y sí que podemos tocar. Entonces voy a escuchar y ver muy bien las indicaciones que me dice David. Vamos a ver porque está realmente roto. Bueno, está explicando ahora mismo que es súper importante el escuchar la persona que está fuera, que al final es la que está viendo cómo voy de altura al suelo, altura a los obstáculos, la piedra que puedo tener, dónde puedo tocar abajo. Entonces es muy importante que yo le escuche y que vea sus indicaciones y seguirlas en torno. Ahora mismo conduce él más que yo. Entonces, siempre tiene que ser equívoco, porque esto, no sé si es derecha, izquierda o qué. Entonces, siempre es que esto es muy claro, brazos completos, entonces quiero que se vaya para allá. Es súper importante, insisto, en escuchar y ver lo que me está diciendo. Acaba de revisar que no toque nada debajo. Ojo la de que están viniendo ahora mismo los neumáticos, ¿eh? Sí, Está parando en el puente. Y ahora le puedo decir, espera, voy a ver. Buah, me sobra un montón. Pero, Buah, bueno, me sobra un montón. y por ahí también. Igual me sobra un montón. Como estáis muchos colegas, yo les diría a dos. Tú mírame a mí, tú mírame ahí, porque si no aquí nos pueden dar las uvas. Pero para que veáis que solo puedo hacerlo. Vale, yo veo que aquí es más profundo que ahí. Mi objetivo va a ser traerle aquí. Pero en vez de bajarle por la punta, por si me toca la estribera, voy a hacerle así y luego así. ¿Habéis entendido? Sí, pues aquí Podría traerle por aquí, pero como me da miedo que se incline, aquí veo una línea buena, pues voy a hacer que baje ahí, pero luego le voy a traer aquí. La inclinación no gusta, ¿no? Bueno. Bueno, pues tus colegas han dicho que puedes inclinar, ¿eh? Pero es culpa mía. ¡Qué majos! ¿Vale? Más para allá. Vale, despacio, porque conforme bajas vas a ir tirando hacia allá. Recto ya. ¿Vale? Sigue. Entonces ya no me está cayendo al pozo. La estoy llevando en alto y está claro que mis estriberas libran. Con estas ruedas no me da miedo a apoyar. Fijaros cómo se va a deformar el flanco y todo ahí deshinchado, todo el peso apoyado delante. Voy a grabar. Una tensión en el coche, en la furgoneta. Sigue. Buah, fíjense, Qué pasada, fíjense. Esa es la diferencia de una carcasa top a llevar una carcasa de carretera. La deformación hubiese sido otra cosa. Ahora tenemos que ver también a ver si ahí. No, ahorita, no hay problema. Porque cuando es que tenemos Pero ella no está. Sigue, como va, despacito. Fijar la rueda en la raíz. Madera mojada, que es lo que más. La otra rueda no logra pararlo del todo, pero mirad. ¿El da miedo? ¿Tocaría el culo? No. Pero bueno, yo, como no es mi furgo y no quiero asumir, sujétalo, como no quiero asumir ese riesgo, es tan sencillo como hacer así, Por si acaso. por si las moscas. no tocaba, ¿eh? No. Bueno, pero yo lo prefiero, Ahora vamos a ver. Yo también había. Es una cosa que no cuesta nada. ¿vale? No cuesta absolutamente nada y eso le va a dar un plus de altura que como no tiene que traccionar, lo vamos a liberar. Vale, avanzamos, muy despacio y con las piedras y claro la deformación hemos librado el culo de sobra a sobra. Ya, pero es que da pena. Esto a 40 por hora en la otra dirección. de dentro de la No, esta rueda tú tranquila, no le pasa nada. Esto una... A ver, miles y miles de... Si todos los días estuviera haciendo esto, al final a lo mejor te conté. Bueno, hemos conseguido hacer la bajada. Están mirando la deformación de la rueda.
lo bueno que es poder jugar con esas presiones. Incluso han puesto una piedra, no íbamos a tocar con el culo, pero por seguridad y por precaución de no tocar con el culo han puesto la piedrecita, que nunca está de más llevar seguridad. Y ahora está explicando David un poco pues todas las cosas que podrían haber pasado y que gracias a hacer las cosas bien no han pasado. Zona de charco, que será barro por abajo, a ver cómo se comporta. Sin ningún problema, absolutamente. Y llegamos al último obstáculo, que es una súper bajada, más larga que la que acabamos de hacer, un poco menos rota, pero con una curva al final que nos lo pondrá un poco complicado. ¿Qué puedo hacer para que no me toquen las estriberas ni quedarme? Me voy a ir un poco a la derecha por la zona alta, tírame a la derecha, ¿veis la dirección de su rueda? Ahora sí que lo voy a llevar por la zona alta para que no le toque la tripa. ¿Habéis entendido? Lógica. Y vamos a bajar con freno, con cuidado. Los que tenéis control de descenso, yo lo conectaría aquí y dejaría que sujete de aquí para adelante. Pero esta primera parte hoy con barro, entonces avánzame yendo hacia allí, más hacia allá, ahí, aguanta, y fijaros que aún no cayendo en el agujero más grande, la estribera, vas un poco más para allá, que no quiero que caiga de golpe. Ahora ya podría caer, porque como la rueda de atrás ya está cerca del vértice, ya le voy a empezar a girar un poquito ahí, despacio, más hacia aquí, y ahí la estribera ya ha librado bastante, porque la rueda trasera ya está arriba de todo. Y con poco freno, contra menos bloqueo de ruedas, más direccionabilidad mantiene. Ya ha bajado. Ya está. Vale, con este paso así, Hombre, hoy en día está... Si estuviera seco, no diríais por qué estas ruedas. Vale, sin problema. Lo más importante aquí es, como hemos dicho hasta ahora, escuchar y ver las indicaciones de que nos está haciendo nuestro copiloto, en este caso es David, y sobre todo no dejar que coja velocidad en ningún momento. En ningún momento podemos dejar que la situación se nos vaya de las manos en cuanto a velocidad. Pasarte que no hayas tocado, pero ya es raro. Que son las marcas que más venden, porque y entre todas ellas yo me quedo. no. ¿Veis? Aquí no hace falta ni indicarle, va a su marcha. Llegamos al cruce de puentes, vamos a ver cómo funcionan las tracciones. Ahora mismo tenemos esta rueda totalmente levantada en el aire. Acaba de tocar en el suelo, seguimos. Hace puente, sí. Mantén muy poquito gas. Dos patinan, dos no se mueven. Y entonces, Si mantengo el gas salgo, ¿eh? claro, manténlo. Y ahora, en vez de asustarse, gas y soltar, mantén. Mantén. Las ayudas le sacan. Pero no puedes hacer pam, Y porque si no ves que no puedes. sale, apunta un poquito. Y como veis, ya estamos saliendo, hemos salido del cruce de puentes, hemos mirado el tema de las tracciones, cómo actúa la electrónica, si mantenemos el gas constante para salir de esa situación de tracción.
y vamos para allá, a la siguiente. Como podéis ver en esta subida y según aprendimos en las subidas anteriores, hay que ir con bastante inercia y más teniendo en cuenta las condiciones de barro, que sabemos que si nos quedamos parados en mitad de la subida va a costar muchísimo traccionar para seguir subiendo. Así que el mejor aliado en esta ocasión es ir con un poco de inercia y sobre todo que en este caso el copiloto que está fuera mirando revise que no haya ninguna piedra, roca o algo que pueda afectar a la estructura de la furgoneta. No sube. No. Bueno, aquí lo más difícil lo ha hecho Eli, que ha estado fuera grabando la pobre mientras llovía. Con esto ya hemos acabado la vuelta de demostración, digamos, con los dos coches, aunque vosotros obviamente habéis visto la parte de camper. Ahora vamos a por una buena y merecida comilona. Y después les toca a ellos, que ya están un poco... Tienen un poquito de miedo. Asustadetes, pero yo seguro creo que lo hacen bien. al final lo harán. Sí. Bueno, ¿vamos a por esa comida? Vamos. Bueno, pues ya hemos comido y el tiempo no ha mejorado, sino que ha empeorado. Ha empeorado el asunto. Pero aquí tenemos a todos los valientes que van ahora mismo, ya están bajando presiones. Unas presiones que va a ser muy importante llevar correctamente, ya que la situación con la lluvia se complica y bastante. Hay que afinar mucho para seguir superando obstáculos, pero a la vez siempre cuidando la mecánica. Ahora les toca a ellos, pero será la próxima semana, ya que este vídeo se está haciendo largo. Pero os adelantamos que echamos mano del winch en más de una ocasión, así que preparaos que vienen curvas y no precisamente fáciles. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!